Y sin más, vamos a pasar a la presentación, que lleva por título, como veis ahí, Enterprise Analytical Management. La primera pregunta que yo me haría es, oye, ¿y esto de Enterprise Analytical Management qué es? ¿A qué te refieres? Porque hoy en día las palabras tienen múltiples significados y de alguna manera pues hay que empezar aclarando por qué, a qué hemos venido a hablar, de qué hemos venido a hablar hoy aquí. Enterprise Analytical Management lo podríamos definir pues, como un conjunto de políticas, de planes, de acciones, que lo que pretenden hacer de alguna forma es llegar a ser the analytical company. O sea, ese sería el objetivo final de Enterprise Analytical Management. Si imaginamos un final del camino donde en un mundo ideal tuviéramos una compañía 100% analítica, pues eso sería de alguna manera el objetivo de lo que pretende Enterprise Analytical Management dentro de lo que sería la empresa o de cualquier empresa que pudiera estar en funcionamiento. ¿Qué tenemos o cómo hemos dividido la sesión de hoy? Tenemos varias cosas. Por una parte tenemos una ponencia, que es lo que estoy haciendo en este momento, y después tendremos una mesa redonda donde discutiremos varios temas sobre lo que es el mundo de Analytics y el mundo de digitalización de las empresas. Vamos a empezar con algunas lecciones aprendidas. Y no podían ser lecciones aprendidas ¿de dónde? ¿Dónde sacamos fuente de conocimiento? Pues sacamos fuente de conocimiento de la evolución del universo y de la evolución de la vida. Porque si recordamos brevemente, el universo solo nos lleva una ventaja de 13.800 millones de años de aprendizaje. Entonces es bueno de vez en cuando mirar a la naturaleza, mirar al universo, mirar a la evolución de la vida, porque hay muchas lecciones aprendidas y muchas cosas que tenemos que emular de ese entorno. De hecho, muchos modelos matemáticos toman nombres de modelos de la naturaleza, algoritmos genéticos, redes neuronales, series de Fibonacci. Os voy a contar una pequeña anécdota. Uno de los primeros trabajos que hicimos cuando me trasladé a Estados Unidos, pues dijimos, oye, vamos a intentar hacer un trabajo que interese aquí a la comunidad de directivos en Estados Unidos, ¿no? Entonces nos fijamos en los directivos de banca y dijimos, ¿qué puede estar en la agenda de los hot topics de un directivo en banca en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en este momento? Y dijimos, oye, pues la evolución y el futuro de las oficinas bancarias, ¿no? Ese tema tan manido y tan recurrente. Y entonces pensamos, oye, pues hagamos un modelo que a medio y largo plazo prevea el número de oficinas bancarias que van a quedar en Estados Unidos. O que si se mantienen, o si van a crecer, o si van a decrecer. ¿Y qué hicimos? Pues como había infinidad de estudios hechos, pues intentábamos ser originales e ir a buscar modelos de referencia. ¿Y qué hicimos? Pues tomamos un modelo de dinámica de ecosistemas basado en toda la dinámica que hay en el binomio depredador-presa, siendo la presa la oficina bancaria y los depredadores todos aquellos elementos, banca online, etcétera, que pudieran estar amenazando a esa presa, sobre todos esos depredadores. Y hay modelos matemáticos que describen ese tipo de dinámica de ecosistemas. Hicimos un tiro a 15 años y evidentemente pues, nos salía pues, una reducción significativa del número de oficinas, ¿no? Y nos sirvió bastante pues, para empezar a darnos a conocer. Por eso digo que el tema de utilizar modelos e inspiraciones, sobre todo de la naturaleza, es importante en lo que voy a contar. Tenemos después qué impacto está causando, qué magnitudes tenemos recogidas, cuál va a ser el impacto o qué está siendo el impacto de la revolución digital, poniendo algunos valores importantes, cómo están desapareciendo y cómo están apareciendo nuevos negocios. Y por último me voy a centrar en Enterprise Analytical Management, que al final del día lo que pretende es empapar la cadena de valor del negocio de todos los principios que nos pueden ayudar a ser esa analytical company. Y posteriormente tendremos la mesa redonda. Pues bueno, si me vais a permitir, me voy a retroceder un poco en el tiempo, porque me voy a ir al origen del universo, ¿no? Como decía hace un momento,
Solo 3 segundos. Como decía, tenemos un universo que se cree que tiene una edad de 13.800 millones de años y hay una serie de hitos que evidentemente todavía hay discrepancia donde ponemos las fechas. Está la aparición de la molécula de agua, está la aparición de la configuración de la Tierra, hace ya 4.500 millones de años, y está la aparición de esos primeros organismos unicelulares, los primeros principios de vida, 3.800 millones de años atrás. En esos 3.800 millones de años atrás han pasado infinidad de cosas. Siempre hemos creído que, o los autores más clásicos, como puede ser Darwin en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, etc., siempre hemos creído que la evolución de la vida seguía un ciclo evolutivo continuo. Y eso no es cierto. Hay autores que a finales del siglo pasado, años 70, ya empezaron a ver que esas disrupciones que había en la evolución, eso que se llamaban los eslabones perdidos, pues realmente no es que fueran eslabones perdidos, sino que eran eslabones que realmente no existen. O sea, no hay evolución. Hay una disrupción y hay un volver a empezar. El sistema se resetea. Y entonces me voy a fijar en estos últimos 3.800 millones de años. Me estoy yendo un poco atrás, ¿eh? O sea, pero vamos a aterrizar la nave. Estamos muy atrás. En esos 3.800 millones de años, ¿qué ha pasado con la vida? Pues realmente los ciclos son ciclos combinados de equilibrio evolutivo con disrupciones importantes. En el equilibrio, lo que tenemos realmente es especies que evolucionan. O sea, ese animal que nos lo imaginamos, que come, pues yo qué sé, hojas de los árboles, pues que cada vez tiene el cuello más largo. O ese pájaro que tiene que abrir frutos secos y que su pico cada vez es más resistente, más duro. Y esas son las épocas de equilibrio. Equilibrio evolutivo no quiere decir que las cosas no se muevan, sino que evolucionan. Y lo que es interesante es que tenemos ciclos de disrupción, que son una serie de fuerzas externas que actúan y que de alguna manera hacen que la mayoría de las especies que existían en ese momento desaparecen, 70, 80, 90%. ¿Y qué ocurre? Aparecen especies nuevas, muy rápidamente, hasta que se llega a otro nuevo equilibrio. Pues eso es lo que está pasando desde en los últimos 3.800 millones de años en la Tierra. Hemos tenido muchos ciclos disruptivos. El primero y más importante fue hace 2.000 millones de años, donde aquellos seres unicelulares, cianobacterias, expulsaban como materia de desecho, como excremento, entre comillas, si me permitéis, lo que expulsaban era oxígeno y empezaban a crear la atmósfera. Pero crearon tanto oxígeno que ellas mismas murieron por su propia contaminación, porque no podían vivir en ese entorno con una atmósfera rica en oxígeno. Esto hace 2.000 millones de años. En los últimos 450 millones de años hemos tenido 5 ciclos disruptivos. Pero es que en el último millón de años ha habido 10 ciclos disruptivos. Y esa es una de las enseñanzas. Hay ciclos disruptivos, pero cada vez los ciclos disruptivos son más frecuentes y más rápidos. Y es precisamente lo que está pasando hoy en día. Estamos en ciclos disruptivos, pero que no solo hay un ciclo disruptivo. Puede haber un ciclo disruptivo por sector de actividad, puede haber un ciclo disruptivo por tecnología. O sea, convivimos en toda una combinación de ciclos disruptivos y he querido utilizar este modelo que creo que es bastante ilustrador de lo que está pasando. O sea, que estamos en ese modelo de ciclos disruptivos. ¿Y cómo lo vemos? ¿En qué se caracteriza? Primero, el ciclo disruptivo tiene una serie de fuerzas que actúan. Pues en el caso de los ciclos disruptivos en la naturaleza y en el origen y en la evolución de las especies en la Tierra, pues los ciclos disruptivos pues provenían de cambios climáticos, de cambios en el entorno de la configuración de la atmósfera, si había un efecto invernadero, si había el efecto invernadero contrario, lo que fuera. Pero hay una serie de fuerzas que actúan. ¿Qué más tenemos?
que esos ciclos cada vez son más cortos, son más frecuentes y cada vez son más rápidos, cada vez se actúa con mayor rapidez. Y eso es lo que nos encontramos realmente en el mundo empresarial hoy en día. Debido a esas fuerzas de la revolución digital, que ahora veremos cuáles son o cuáles creemos que son, pero si vemos, por ejemplo, cualquier índice que vayamos a ver de nacimiento y mortalidad de empresas, si tiramos de la lista Fortune 500 de Estados Unidos, que es una lista muy importante, pensar que esa lista representa 2/3 partes del PIB de Estados Unidos, pues en los últimos 20 años el 52% de las empresas de esa lista ya no están. Pero es que en una encuesta hecha a los CEOs, entre CEOs de Estados Unidos, prevén que en los próximos 10 años el 40% de las empresas de esa misma lista tampoco estén. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una aceleración del ciclo de cambio. Hay una aceleración muy importante. Por otra parte, tenemos también cómo evolucionan sectores. El sector, por ejemplo, de las tecnologías de información. Pues desde el año 1980, lo tenéis ahí, que estaba en un sector de unos 50.000 millones. Todos los datos que veis en la pantalla están puestos en unidades americanas. O sea que el billion americano, el billion americano es nuestro millardo, como sabéis muy bien, y el trillion americano es nuestro billion. Pero bueno, salvando las cifras y los ceros, tenemos que ese sector pues, se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud. Si vamos a las cifras actuales, es un sector de IT ya, que estamos hablando de 3,5, 3,8 en este caso, del año 2018, billions digamos europeos o billions españoles, ¿de acuerdo? O sea, el de los 12 ceros. Y va a ser, dentro de 2-3 años, pues va a crecer también en 700.000 millones más. O sea que vemos que es otra fuerza, porque ese sector que veamos tiene disrupciones y tiene esas evoluciones que aceleran esos sectores. Y por último tenemos esa combinación de ciclos disruptivos que desaparecen la mayoría de las especies y que se crean nuevas, pues hoy en día estamos asistiendo también, en paralelismo con la naturaleza, a un ciclo de creación de empresas muy importante. Ahí tenéis algunos nombres, pero hay infinidad. Estas empresas son muy grandes hoy en día y arrastran a otras empresas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando hoy en día? Las fuerzas que están actuando hoy en día es una combinación de 4 fuerzas. Tendríamos el cloud computing. Cada vez es más económico, más barato almacenar datos y disponer de ellos. Tenemos todo lo que es el Big Data. De alguna forma esto empezó con el impulso de las redes sociales, pero que es verdad que hoy en día podemos almacenar datos en cualquier tipo de estructura, formato, fuente, bases de datos relacionales, no relacionales. O sea, Big Data es algo que también está ahí. El Internet de las cosas, el Internet of Things, que de alguna manera pues, también nos está dando la oportunidad de hacer crecer la red y hacer que la red de mecanismos, devices, ordenadores interconectados cada vez sea más grande. Y por último, la inteligencia artificial, que se aprovecha de los otros 3 para ayudarnos a tener mejores tomas de decisiones, para ayudarnos a entender mejor qué va a pasar en el futuro, para ayudarnos a entender mejor cómo han evolucionado diversas situaciones, en este caso situaciones de negocio. Pero son las 4 fuerzas combinadas las que en este momento están haciendo la disrupción del ciclo. Como veíamos anteriormente, en esos ciclos de la naturaleza y la evolución de la vida, pues esas fuerzas combinadas están haciendo realmente hoy en día, acelerando el cambio de ciclo. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían las magnitudes que están en juego en este momento? ¿Cuáles serían los objetivos, las magnitudes? Pues aquí tenéis algunas empresas de gran prestigio en consultoría u otros sectores que están preveyendo unas bolsas de valor realmente grandes. Tanto, pues, los próximos 10, 12, 15 años, pues estamos viendo bolsas de valor entre 10 y el mayor 10 y 16 billones europeos,
Pensemos que el PIB mundial del año pasado, si no recuerdo mal, es 88, en el mismo orden de magnitud, 88 billions. Entonces estamos pensando, se está preveyendo que realmente el impacto es importante en creación de valor, creación de nuevas empresas, nuevos modelos de negocio, nueva atención de necesidades, hacer la vida más fácil a los ciudadanos, etcétera. Pero que realmente el valor está ahí. Y parte de ese valor también es transformar las empresas actuales, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? ¿Pero qué nos encontramos en las empresas? ¿Qué nos encontramos? Cuando vamos a visitar empresas y hablamos con ellos, pues realmente nos encontramos que, y aquí os hablo ya más como consultor, de que visito, pues parte de la profesión del consultor, como sabéis, es visitar diversas empresas y de alguna manera, pues tienes perspectiva, ¿no? Porque ves diferentes maneras de actuar y diferentes maneras de entender los negocios, ¿no? Pero sí que nos encontramos, yo diría que 5 factores que de alguna forma están impidiendo que todo el ámbito analítico, todo el ámbito, todo ese valor capturable que acabamos de ver, pues no se capture. ¿Cuáles son estos? Pues básicamente lo hemos resumido en 5. El primero de todos es falta de visión estratégica. O sea, realmente cuando uno quiere ser bueno en Analytics, tiene que ser un tema de agenda de primer magnitud en el Consejo de Administración, en el Comité Ejecutivo de la empresa, etc. Hay que tener esa visión de qué va a ser mi negocio en los próximos años. Al menos, seguramente no acertaremos con la visión, es probable, pero al menos hay que tenerla, hay que hacer ese ejercicio. Porque si no, al final lo que nos encontramos es que el ejercicio se acaba realizando en otros estamentos de la empresa, más abajo, y no son los más adecuados pues, para tener una visión de lo que va a pasar. Tenemos el tema de gente, el tema de people. O sea, a veces entrar en la revolución analítica no solo es fichar expertos en modelizar situaciones de negocio, sino que hay otra serie de profesiones alrededor, como pueden ser ingenieros de datos, desarrolladores de aplicaciones, etcétera, que también tienen que ser tenidos en cuenta en la ecuación a desarrollar a la gente. Y quizá lo más importante también es los empleados que ya tenemos en los departamentos más tradicionales, también hay que ayudar a transformarles a esta nueva forma de trabajo. No sé si todos serán, pero que hay que involucrar a toda la organización está claro. El tercer punto es involucración. Yo creo que la involucración, sobre todo de los usuarios finales. O sea, creo que es importantísimo, más que nunca, que los usuarios finales participen en la creación de los nuevos modelos, una nueva manera de pensar, porque al final son ellos los que van a usar los modelos. Y es muy importante que participen desde el día 1, importantísimo, básico. Persistencia, también, muy importante también, porque nos encontramos, nosotros que llevamos bastantes años ya haciendo modelos matemáticos, nos encontramos que parece que acabas un modelo matemático, parece que ajusta bien, parece que resuelve bien el problema que tenía planteado ese modelo, pero una vez que has acabado dices, bueno, y ahora enséñame el siguiente. Bueno, no, si es que esto lo he construido para ganar dinero, o para mejorar la posición competitiva de la empresa, o para ganar cuota de mercado. No sé, para algo, ¿no? Tiene una razón de ser ese modelo. No, pero es que ya queremos pasar al siguiente porque es que además tiene un 20% de error. Y, ¿no? Oye, pero hasta que llegamos aquí no sabías ni el error que teníamos, ¿no? O sea, ni siquiera se medía. O sea, quiero decir que la persistencia es muy importante. Es mejor hacer menos modelos, pero llevarlos hasta el final, que embarcarse en muchísimos modelos, un número muy grande de pilotos, y que no lleguen a causar el impacto en la cuenta de resultados o en el ámbito de la empresa que veamos. Y por último, pues el gran caballo de batalla de Analytics, ¿no? Que son los datos. Pues la verdad es que las malas noticias es que los datos no están ni se les espera, ¿no? Como dice esa frase tan famosa, pues los datos no están ni se les espera. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que saber manejarnos sin datos exactos.
Y en el tema de datos, dejadme que haga una pequeña reflexión, que se la he hecho a algunos clientes, que están abordando grandes inversiones en datos, apostando por grandes infraestructuras y almacenando y limpiando, curando datos en una gran infraestructura, tipo Hadoop o la que sea. Y entonces, la pregunta es, de todo lo que estás almacenando y limpiando, ¿cuánto te va a servir en el futuro? Nadie lo sabe. Pero es que yo les hago la estimación, digo, es que de lo que estás almacenando, probablemente, en la mejor estimación, el 10% de lo que estás guardando te va a servir en el futuro. El 90% restante, ¿para qué lo quieres poner en una infraestructura tan costosa, donde la inversión es tan alta? Y el ejemplo que les hago es el siguiente, digo, oye, ¿verdad que cuando llegamos a la cocina de casa no guardamos todos los alimentos en el congelador? ¿Por qué? Porque es la unidad más cara de mantenimiento de alimentos. Es un ejemplo muy sencillo. Lo tenemos segmentado, además. Tenemos temperatura ambiente, tenemos la temperatura del refrigerador, los 4 grados famosos, y luego tenemos el freezer, ¿no? el congelador. Pero ya lo estamos experimentando en la vida cotidiana. Pues si hay datos que no vamos a utilizar, pongámoslos en entornos que son muy baratos. ¿Por qué los tenemos que poner todos en la mejor ocupación o con la mejor infraestructura? Bueno, hay una serie de reflexiones en los datos que también las quería repasar. Para hacer este cambio y decir, oye, ¿y cómo embebemos Analytics en la cadena de valor de un negocio? Vale, pregunta clave de la ponencia de hoy. ¿Qué hemos hecho? Pues dijimos, oye, ¿ha habido otras revoluciones donde había que embeber en una cadena de valor una función crítica, una nueva manera de hacer negocios, una nueva innovación? Y la respuesta es que sí, hay bastantes ejemplos de donde podemos también, igual que aprendíamos de la naturaleza, a entender los ciclos, también podemos aprender de otras revoluciones del management cuando han tenido que integrar funciones críticas. Y aquí tenéis un par de ejemplos. La gestión de la calidad. Me remonto a los señores de Japón, Toyota, años 40-50 del siglo anterior. ¿Qué era esa función? Esa función era una función de control. ¿En qué llegaron a convertirla? La llegaron a convertir en que la función de calidad estuviera embebida en toda la cadena de valor del negocio de automoción. Y os hablo ya de casi 60, 70, 80 años atrás. Y hay una serie de enseñanzas que nos pueden dar luz de que ha funcionado bien cuando tuvieron que embeber la calidad en la cadena de valor del negocio. Otro ejemplo, más recientemente, el tema de la gestión de riesgos en banca, con la crisis del 2008, la caída, como todos sabemos, de Lehman Brothers. ¿Y qué nos exige ahora el regulador, o los reguladores, empezando por Estados Unidos? ¿Qué nos exige? Nos exige que la gestión del riesgo esté embebida en la cadena de valor del banco. ¿De acuerdo? Enterprise Risk Management. Exactamente lo mismo. Pues también hay una serie de lecciones aprendidas que vamos a incorporar a nuestro modelo, pues no queremos inventarlo desde cero, desde hoja en blanco, de lo que es ese Enterprise Risk Management. Transformar la función de riesgos en banca desde una función más independiente, más, quería decir aislada, pero no es la palabra adecuada, más independiente, más ajena al negocio, en que toda la cadena de valor participe en las decisiones de riesgos. Eso es Enterprise Risk Management. Entonces, hay infinidad de modelos como estos, donde hemos involucrado o hemos embebido una función crítica, estratégica, dentro de la cadena de valor del negocio. Y aquí lo que tenemos es un par de ejemplos. Y de hecho, pues de Total Quality Management hay ejemplos que traemos al mundo de Analytics, de embeber Analytics en la cadena de valor del negocio. Como por ejemplo son todos los temas de el Just in Time, la ingeniería simultánea, los procesos pull versus push. Todo eso tiene que estar en el mundo analítico y tenemos que aplicar esos principios en el desarrollo del mundo cuando queremos embeber Analytics en la cadena de valor
del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es al final esa definición que teníamos de Enterprise Analytical Management? Bueno, puede haber muchas definiciones, esta es la que creemos que es más directa. Al final es con un enfoque de ingeniería simultánea, y lo tenéis en la parte izquierda de esa transparencia. Al final lo que tenemos aquí es la combinación simultánea de la visión estratégica, la mejora del proceso de toma de decisiones del negocio, que está en el corazón de lo que es Analytics, y lo veremos ahora también más adelante, todo lo que es el desarrollo de modelos matemáticos y todo lo que es la implantación y la captura de los resultados. Estas no son etapas secuenciales, sino estas son etapas simultáneas. Por eso hay que aplicar principios de ingeniería simultánea. Personas que participan en cada uno de estos 4 estadios tienen que trabajar en equipo y continuamente estar revisando las cuatro áreas. Y por otro lado también es una manera de construir una factoría interna que lo que fabrica es valor añadido. ¿Valor añadido basado en qué? Basado en modelos matemáticos, basado en machine learning, basado en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y esa casa o esa factoría completa, desde la visión estratégica, saber qué vamos a ganar, los datos, los modelos matemáticos, etcétera, etcétera, toda esa combinación nos tiene que hacer que no nos olvidemos de ninguna pieza cuando estamos construyendo Analytics dentro de un negocio existente. Si bajamos un poco más en detalle, hay 3 elementos que tenemos que respetar y que tenemos que seguir, que son fundamentales. El primero es de tipo organizativo. Analytics requiere tener una visión, pero requiere que esa visión esté impregnada en toda la organización. Requiere que tengamos un plan. ¿Cuánto vamos a ganar con Analytics a medio y largo plazo? Requiere que sepamos evaluar cuánto tenemos en juego, tanto en magnitudes económicas como en cuota de mercado, como en loyalty de clientes, etcétera, etcétera. Y requiere también algo que también hablaremos a lo largo del resto de la sesión, y es tener un plan a corto plazo combinado con un plan a largo plazo, que eso es muy importante en el mundo de Analytics, en el mundo hoy de la gestión de la revolución digital. Y también, como último elemento, y aquí viene la mala noticia probablemente, una de las malas noticias, es que Analytics no es gratis. O sea, yo creo que Analytics no solo no es gratis, sino que es muy caro. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay que evaluar las inversiones, los recursos que hacen falta. Porque a veces se trivializa demasiado, creo, es una opinión personal, pero se trivializa demasiado pensando que Analytics son pilotos o son pruebas que vamos a hacer, unos desarrollos, aquí tenemos unos modelos, tal, pero realmente es una apuesta seria, es una apuesta por un futuro. Recordar las palabras del inicio de mi ponencia. Queremos ser The Analytical Company en X años, no sé cuántos años serán, pero realmente eso cuesta dinero. Y también parte de la mala noticia es que parte de esas inversiones, pues lógicamente tienen riesgo, y a lo mejor, pues, algunas serán acertadas y otras no lo serán tanto. Pero que está ahí encima de la mesa, el riesgo, y hay que saber que tenemos ese riesgo, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer. Todo va muy rápido. Tecnologías que suplen a otras, maneras de manejar datos que mejoran a otras rápidamente. Entonces, claro, ¿hasta qué punto me comprometo? No me comprometo con determinadas plataformas o determinadas formas de hacer. Entonces, claro, es algo que... Pero bueno, nadie ha dicho que esto fuera a ser gratis, ¿no? Pues hay que invertir y hay que poner recursos, personas, infraestructuras, etcétera. Y bueno, algunos elementos más que tenemos que tener en cuenta de esos principios que hablaba al principio dentro de lo que es el Enterprise Analytical Management. Tenemos también otro muy importante, que a mí me parece capital. Cuando alguien me pregunta, oye Juan Carlos, ¿y cómo empezaríais a hacer un plan estratégico analítico para mi empresa? Y oye, mira, yo creo que el centro del universo
de Analytics, y es una opinión que puede ser compartida o no, no son los datos. No son los datos. El centro del universo es que vamos a mejorar y vamos a optimizar el proceso de toma de decisiones de mi compañía. Eso es lo que vamos a optimizar. Y yo lo que les recomiendo es, oye, hagamos un análisis de las decisiones que toma tu compañía. ¿En qué departamentos, qué personas toman qué decisiones? ¿Cada cuánto las hacen? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué información las toman? ¿De qué se nutren para tomar esas decisiones? ¿Qué riesgo tienen esas decisiones? Y entonces, hagamos un mapa de todas las decisiones que tiene la compañía. Entonces, de alguna manera, de ahí empezamos ya a vislumbrar en qué áreas del proceso global de toma de decisiones de una empresa, que es muy sofisticado, porque decisiones, todos estaríamos de acuerdo que todas las empresas toman cada día, y es una manera, yo creo que bastante clara de empezar, porque todo el mundo entiende lo que es una decisión, todo el mundo entiende que estamos tomando decisiones de precios, de promociones, de con qué proveedores trabajamos, a qué clientes le hacemos qué oferta, estamos innovando en productos y elegimos el producto A y no el producto B, no sé, es que todos son, el mundo de la empresa es decidir. Entonces empecemos por ahí, hagamos un inventario, segmentemos y entonces prioricemos aquellas áreas de ese inventario global de decisiones que nos parecen más críticas, o porque estamos peor, o porque van a generar más ventaja competitiva si las mejoro, o por lo que sea. Pero de alguna manera nos ayuda a ordenar el pensamiento. Esto frente pues, a tener listas que son típicas de casos de uso, que también encontramos en algunas sociedades, y dicen, no, es que yo tengo una lista de 50 casos de uso, y los tengo priorizados así. Digo, pero ¿quién ha priorizado esto? ¿Esto lo ha visto el comité de dirección? ¿Lo ha visto el consejo? O sea, una vez más, tomemos las decisiones de Analytics lo más altas posibles para dar un poco de guía. Para dar un poco de guía de que realmente en lo que vamos a invertir es lo que quiere el consejo y lo que quiere el comité de dirección de la compañía, ¿no? Que no tiene nada, que esto nos resta iniciativa y capacidad de hacer cosas de todos los estamentos de la compañía, pero que de alguna manera la idea principal aquí es el proceso de toma de decisiones es el centro del universo de lo que es el mundo Analytics. Y tenemos que pensar así. Porque además nos va a hacer una serie de áreas donde vamos a concentrar los esfuerzos en Analytics y nos las va a priorizar en el tiempo. Este es uno de los principios. El tema de los datos. El tema de los datos es que me pasaría mucho tiempo hablando de datos, ¿no? Porque yo también los sufro, ¿no? Como consultor, porque yo desde mi punto de vista algunas veces me ralentizan mi actividad, ¿no? Pero hay varios temas aquí. Hoy en día parece que las empresas pues alardean de tener muchos datos, ¿no? Dicen, no, es que yo es que ya me pierdo, ¿eh? Yo es que tengo tantos zettabytes, tengo no sé qué. Digo, bueno, sí, pero ¿de esto qué vas a usar? Si te va a servir el 3%. No es el volumen de datos, ni la manera de utilizarlos. La manera de utilizarlos, y aquí tenéis un ejemplo de push-pull, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues con los datos que tengo, ver qué puedo sacar, o realmente ponerme a pensar, oye, ¿qué problema quiero solucionar? Y a partir de ahí, ¿qué datos necesito? El primero de mis ejemplos era push y el segundo es pull. Una vez más, un principio que hemos aprendido de Total Quality Management, cuando los señores ingenieros de Toyota embebieron la calidad en toda la cadena de valor del negocio. Todo funciona mejor con pull, porque te hace pensar en lo que necesitas. Y este es uno de los principios que aplicamos. Oye, no te pongas a tirar millas con los datos. No, es que vamos a hacer correlaciones y tal. Y otra cosa muy importante que a veces se le quita importancia. ¿Por qué necesito esas toneladas de datos? Totalmente de acuerdo con el Big Data. Pero hay una cosa que se llama muestreo, que también tiene su significación. No tienes que meter todos los datos en la coctelera. Es que es una... O sea, vayámonos al término médico. Nos van a hacer una biopsia de cualquier órgano que tengamos en nuestro interior.
No nos sacan el órgano entero para hacer la biopsia. Nos sacan la mínima cantidad de muestra, que sea representativa para saber si aquello tiene algún tumor, tiene algo, ¿no? ¿Por qué con los datos queremos meterlos todos? No, a ver qué sale. Hagamos sampling, hagamos muestreos. Si es que están descritos en la literatura estadística desde hace infinidad de años. Y te pueden dar mucha más guía que meter todo en la coctelera. Y además, es que lo hacemos en un PC. Estoy exagerando, ¿eh? Pero contrastemos esas ideas a lo grande del analytics hoy en día. No, es que sin el data lake es que no podemos seguir aquí. Bueno, pero el data lake, ¿qué te va a costar? No, es que 2 años de trabajo y a ver si acabamos en 2 años. Bueno, pero ¿qué vas a meter en el data lake? Pues todo lo que tenemos. No, pero ¿te lo has pensado bien? Volvemos al ejemplo de la cocina y del congelador, ¿no? Datos es muy importante, pero contrastemos siempre si hay shortcuts, que siempre los hay, las estimaciones, las muestras, etc. Entonces, con estos datos, ¿qué hacemos? Con estos datos, fundamentalmente, lo que hacemos son modelos matemáticos. Pero tampoco hay que asustarse de los modelos matemáticos, porque las decisiones que tomamos con los modelos matemáticos se pueden acotar en 3 o 4 decisiones. Es muy simple. Por muy sofisticado que sea el modelo matemático, o por muy sofisticado, perdón, que sea el problema a resolver, siempre caerá en una de estas 3 o 4 clasificaciones que vamos a comentar. O bien es un tema de segmentación y clasificación, quiero segmentar mi base de clientes, quiero segmentar mi base de mi archivo de facturas, quiero segmentar mi población de tiendas, no sé, cualquier segmentación. O clasificar, ¿no? Establezco un criterio y con ese clasifico, ¿no? Pues, ¿qué es para mí un correo basura? Pues pongo una serie de criterios y cuando llega un correo, chequea el criterio y clasifica, ¿no? Si es correo basura o no es correo basura. Bueno, la clasificación y segmentación es uno de los problemas que siempre vamos a resolver. Después vamos a resolver también temas de predicción. ¿Qué va a pasar en el futuro? Modelos predictivos. Otro tema importante. Oye, yo tengo mi negocio que camina en esta curva de excelencia, pues, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Cómo va a evolucionar el comportamiento del consumidor? Pues son modelos predictivos. ¿Qué va a pasar? Y casi el tercero, por hacer ya lo más simple, es modelos que optimizan. Pues con las variables donde me estoy moviendo, con las decisiones que estoy tomando, dime dónde está mi óptimo para gastar menos dinero, para invertir menos o dónde voy a ganar más beneficio, dónde voy a ganar más dinero. Son modelos que realmente van a buscar pues un óptimo en una superficie, cualquiera que sea la superficie o el espacio o lo que fuera, ¿no? Y por último, combinado con todos estos, tenemos la manera de operar esos modelos. Pues si los modelos los operamos nosotros, digamos que los iniciamos y los operan personas, o si son entrenados por las máquinas, llegando pues a temas de Machine Learning, o a temas de Artificial Intelligence, o a temas de Cognitive, o otro tipo de avances que podemos tener entre nosotros. Pero realmente están resolviendo este tipo de problemas. Clasificar o segmentar, predecir y optimizar. Luego ahí hay una batería de métodos, de estadísticos y de complejidad. Correcto. Pero desde el punto de vista conceptual son esas decisiones las que afrontamos desde el punto de vista analítico. Y el equipo. Después de tener el modelo de toma de decisiones, algunas reflexiones sobre los datos y el equipo. Evidentemente, hemos comentado ya que el equipo tiene que ser diverso. Pero diverso en cuanto a los puestos de trabajo, a la definición de puestos de trabajo. Evidentemente necesitamos científicos de datos, que hoy le llamamos así, pero hace unos años se llamaban matemáticos o se llamaban estadísticos, ¿no? Le hemos cambiado el nombre a la profesión, pero bueno, les digo para quitarle un poco de hierro a estas nuevas profesiones, ¿no? Que realmente... Y además os voy a comentar aquí el tema de buenos modelizadores. Lo que nosotros vamos a buscar muchas veces cuando vamos a reclutar a escuelas de negocio o a universidades o doctores, etcétera, nos gustan, pues como no podía ser de otra manera,
aquellas personas que han estudiado ciencias de la naturaleza. Y enlazo con lo del principio, porque los físicos, los químicos, los biólogos, los geólogos, son profesiones que tienen una manera de sintetizar y de entender y de lo que es el método científico, que es importante para lo que vamos a hacer en cuanto a la modelización de los datos en las empresas, y es importante, ¿no? Pero bueno, necesitamos un rango, un espectro más o menos continuo desde lo que sería la gestión de datos o ingenieros de datos hasta lo que sería más la parte que está más en contacto con el negocio, ¿no? Y tendríamos un espectro continuo, más desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. Estas personas nos gusta organizarlas, y otra idea que viene del mundo de Toyota y las células en U, ¿no? Las células de montaje en U, ¿no? Para procesos discretos. Pues nos gusta organizar las personas en equipos, desde la necesidad del cliente interno hasta que le respondemos con el modelo. Trabajemos en equipo en estas células en forma de U, que es la manera de interaccionar, es un conceptual, ¿eh? De la mejor manera, un equipo que tiene analistas de datos, que tiene el desarrollador del modelo, que tiene el estratega del modelo y que tiene, sobre todo, esa figura tan importante que es la interfaz con negocio. Pero más que interfaz, lo que necesitamos es que haya personas de analytics dentro de la unidad de negocio. Y eso es algo que también son deberes para los señores de recursos humanos, de integrar la función analítica, no solo los expertos, sino también, y quizás lo más difícil, pero hay que hacerlo, desarrollar esa competencia dentro de las unidades de negocio ya establecidas. Y como no podría ser de otra manera, la manera de organizar este inicio de Analytics, pues la mejor manera siempre es colocando la función lo más cercana posible al director general de la compañía. Eso es algo que también es básico a la hora de iniciar o de proponer un cambio o de iniciar el camino de ese Enterprise Analytical Management. Pongamos la función, llamémosla como le llamemos, o Chief Data Officer, o responsable de Analytics, o como le llamemos, que esté cerca del CEO, si es lo más cercano posible a la alta dirección. Porque es algo que no solo tiene que construir sus competencias, sino que tiene que permear al resto de departamentos de la organización. También es importante el modelo de gobierno. Y en cuanto al modelo de gobierno tenemos pues también lecciones aprendidas. En este caso me remonto a lo que decía al principio, ese Enterprise Risk Management que nos propone los reguladores en Estados Unidos después de la crisis, la última. Pues organicemos un modelo de gobierno con 3 niveles, con 3 líneas de acción. Una línea de acción que son los usuarios, los departamentos, los que van a usar finalmente los modelos. Una segunda línea de acción, una segunda línea de actuación, que fueran el propio departamento de Analytics, los expertos en Analytics. Y un tercer elemento, que es esa tercera línea de acción que veis ahí del modelo de gobierno, y es que a medida que vamos construyendo modelos y modelos y modelos, alguien tiene que velar por la calidad de esos modelos. Porque si no, esto a lo mejor se nos hace ingobernable. Quiero decir que a lo mejor el coche autónomo se acaba estampando. Alguien tendrá que vigilar y hacer esa auditoría de los modelos, que es muy importante, esa función que nos sale como recomendación y que es auditemos los modelos que estamos desarrollando. Si están realmente ajustados, si están realmente pues están cumpliendo con las expectativas para las cuales esos modelos fueron creados, ¿no? Porque los modelos pues producen errores, no son perfectos, lógicamente. Y hay 3 fuentes clásicas de error de un modelo. Las 3 típicas son la fuente de datos, no has elegido bien el estadístico y cuando te pusiste a manejar el modelo te estás saliendo del intervalo de datos que tenías, te vas fuera del perímetro en el cual tú tenías los datos. Pues son fuentes que alguien tendrá que empezar a analizar a medida que vamos hacia esa pubertad o hacia ese crecimiento en capacidades analíticas. No es baladí y esa función la tendremos que ir visualizando como algo que tendremos que desarrollar también, porque alguien tendrá que controlar que los modelos
pues siguen funcionando bien y que están de acuerdo a norma y que el error sigue siendo el que es, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya por último, y creo que ya vamos justos de tiempo y ya voy a acabar, quisiera centrarme también en el tema de la tecnología, que es uno de los caballos de batalla, no puede ser de otra manera, cuando queremos digitalizar la cadena de valor del negocio. Y lo que queremos hacer es que nuestros casos de uso, que los hemos construido en un entorno más de laboratorio, pasen a ser recurrentes o pasen a ser, de alguna manera, explotables en continuo, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que cuando estamos construyendo esas plataformas, esas aplicaciones, pues nos encontramos con modelos de este tipo, ¿no? Que tenemos muchas aplicaciones, interfaz de usuarios, recogida de datos IoT, o sea, tenemos una serie de sistemas a integrar que para una sola aplicación, para un solo caso de uso, pues se nos hace una montaña, como veis aquí. Esto es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Sí que es verdad que hay empresas, y luego hablaremos también en el debate, porque una de las personas presentes que pues, están trabajando en este entorno, sí que es verdad que todo ese equipo que hemos visto, el equipo de Analytics, pues con un cierto cambio de paradigma en cómo programamos la integración de esas aplicaciones, en un paradigma más de cambiar de lenguaje de programación a una programación en base a modelos, pues podemos integrar esa plataforma que veis ahí de una manera, hemos pasado de un mundo de la madeja a un mundo mucho más liviano. Y hay gente que he compartido con ellos este tipo de experiencias y de discusiones que dice, oye, es que lo que pasa hoy en día cuando queremos que Analytics sea recurrente se parece a lo que nos pasaba hace 20 o 25 años cuando salieron los sistemas, los ERPs, el Enterprise Resource Management, los ERPs, los ERMs, Enterprise Resource Management. Dicen, oye, había departamentos, había silos y de alguna manera lo que intentaba hacer el señor de sistemas era que esos silos entre departamentos se entendieran, ¿no? Ahí, a construir interfaces, ¿no? Entonces llegaron los señores de SAP, tiran eso al suelo y dicen, ostras, no, si es que nosotros ya te damos la plataforma, te damos el modelo completo. Y es una reflexión que tenemos que hacer hoy en día. Si nos ponemos a construir esas plataformas, en este caso esto sería un ejemplo de una plataforma, para explotar cada una de las aplicaciones que tenemos, o bien vamos a un vendor que realmente hoy en día ya hay algunos que ya las tienen construidas y acortamos el camino. Y es una de las decisiones que tienen que tomar, sobre todo las grandes corporaciones, que están ahora mismo probablemente decidiendo sobre estos temas. Y llegar a entornos, pues como el que veis aquí, esta es la última página ya, pues donde tenemos integrados y contratado como un servicio tanto la capa de software como la capa de la plataforma de explotación de la plataforma de Analytics, como toda la capa de lo que serían las infraestructuras, que hoy en día también las podemos contratar como un servicio. O sea, hoy todo se contrata como un servicio, no tenemos que comprar hierros. O sea, es muy sencillo. Pero, de alguna manera, ya hay soluciones y hay vendors que nos están proponiendo este tipo de soluciones, y que lo sepamos. O nos ponemos a construir en casa el ERP o lo compramos fuera. Entonces, eso, como ya hay lecciones aprendidas del pasado, pues mejor que, y eso nos sirve pues para probablemente tomar mejores decisiones con lo que estamos haciendo en las casas actuales, en las empresas actuales, ¿no? Y por último, y como resumen, pues yo creo que he intentado hacer una visión completa de lo que es esto lo que hemos llamado Enterprise Analytical Management. Como resumen, yo os diría, pues, el contexto es disruptivo, está clarísimo. Si nos vamos al origen y a la evolución de la vida en la Tierra, pues ya lo vemos, ¿no? Todos esos ciclos que ha habido de disrupción son tremendos, donde aparecen especies de una noche a la mañana, prácticamente. Hay un tema de leadership, de tener clara cuál es la agenda del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de la empresa. ¿Qué agenda tenemos en Analytics? Y esa agenda tiene que ser, pues, saber qué ventajas podemos obtener con Analytics y qué me va a costar, ¿de acuerdo? O sea, todos los recursos e inversiones. Tenemos que precisar muy bien cuáles son los objetivos
sea, tenemos que precisar muy bien la mejora de mi proceso de decisiones, a dónde me va a llevar, o sea, cuál es el margen de mejora que tengo, si es que lo tengo. Siempre tener un plan de corto plazo con uno de largo plazo, o sea, el de corto plazo será pues, más de laboratorio, el de largo plazo pues entiendo que es más infraestructural, pero que uno no tendría que dejar, no tendría que hacer esperar al otro, porque si no esperaremos demasiado, probablemente, sobre todo en el de largo plazo. Tenemos que apostar por la organización, por las personas, y en hacer florecer Analytics en todos los departamentos que tenemos, en todas las funciones que tenemos en la empresa. Sobre todo hay que moverse, o sea, este sería una de las grandes recomendaciones que yo daría hoy aquí. No estemos parados ante este entorno disruptivo y en términos también biológicos, si me permitís, abramos los poros, las membranas de las empresas, de los departamentos. Una última anécdota que me viene a la cabeza sobre el tema de esta revolución. En algunos casos hasta se acentúa los departamentos en silos. La gestión del dato. A mí me ha parecido observar en los últimos años que nos hace menos compartir las... No, es que este dato es mío y lo gestiono yo tengo la llave. No, pero perdona, este dato es de la empresa, ¿no? Es que no te lo comparto. O sea, quiero decir, hay que abrirse, hay que moverse. Y hay que abrirse a esas nuevas tecnologías que ya las hemos repasado y estar atentos a lo que está pasando e intentar que eso nos permee, que todo eso llegue dentro de nuestra compañía. Y por último, pues en el tema de tecnologías, pues creo que la decisión más importante es esa que tenéis ahí, la que acabo de mencionar. La decisión make versus buy, compro la plataforma o me la construyo en casa, es una de las decisiones críticas de cualquier negocio que tendría que afrontar. Y en principio nada más, con esto acabaría la primera parte del acto y aquí acabaría mi ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.